19:16. En calidad de autores y por el delito de cohecho, la Fiscalía acusó el lunes a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, ex vicepresidente del país, a dos empresarios y a otros exfuncionarios dentro del caso Sobornos 2012-2016. Además, la fiscal general Diana Salazar explicó que un obstáculo legal imposibilitaba continuar sustanciando la causa por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto, recibimos aquí en nuestros estudios al doctor Ricardo Cobo. Él es abogado penalista y ex juez tribunal penal. Doctor Cobo, muchas gracias por estar junto a nosotros y acompañarnos aquí. Muchas gracias. Buenas noches, María del Carmen, Diana. Bienvenido. Un gusto y un saludo a la audiencia. Gracias, doctor. La fiscal general Diana Salazar encontró los suficientes elementos de convicción en el caso. Estos elementos son actualmente revisados por la jueza para darles su calidad y ser admitidos como pruebas. Pero ¿de qué depende esto? ¿De qué depende de que sean considerados como pruebas y cuánto tiempo podría demorar este análisis por parte de la jueza? Bueno, en cuestión de tiempo, bastante difícil decirlo, no hay un límite. No hay un límite ni lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Pero escuchar que son 587 elementos de convicción es bastante largo, y yo diría que esto nos vamos para algunos días o algunas semanas. Doctor. Sí, es lo que usted estima. Son más de 500 pruebas y 587 elementos de convicción y ¿sí? 24 personas autores y cómplices. Ajá. Sobre esto es importante, lo decíamos en el intro de la nota, hay un obstáculo legal porque inicialmente fueron acusados por otros delitos, asociación ilícita, tráfico de influencias y entre estos delitos el cohecho, considerando que el cohecho no prescribe y se puede juzgar en ausencia. ¿Cuál es ese obstáculo legal que la fiscal mencionaba que impidió que se pueda seguir impulsando el juzgamiento por estos dos delitos que ya mencioné, como asociación ilícita y tráfico de influencias? Bueno, no lo definíamos, lo que dice, hay un obstáculo legal. ¿Cuál sería? Y de el obstáculo legal, pero que yo a mi pensamiento le analizaría, es que se va por la infracción más grave, digamos, de conformidad con los procesados. Por ejemplo, estamos hablando de Rafael Correa Delgado, que está como autor directo, digamos así, y Jorge Glass. Glass, bueno, ya tiene su sentencia, pero en el caso de Rafael Delgado, que sabemos muy bien, por ejemplo, en el caso Balda, él está como prófugo de la justicia, pues no se presentó a que haga una audiencia de juzgamiento por las razones que todo el mundo conocemos, y entonces se suspendió para él esa audiencia de juicio. Acá, ¿qué es lo que va a pasar con el cohecho? Tenemos que analizar primero el cohecho, que, como bien dijo Diana, es de carácter imprescriptible, es decir, no prescribe, que eso es bueno porque los otros delitos sí son prescriptibles y que son juzgados en ausencia. Es decir, en el caso, estoy hablando ahorita solo de Rafael Correa, hay otros más ministros que no están aquí. Pero también fugados y también a quienes se les ha dado medidas sustitutivas. A eso mismo me iba, sí, pero están fugados y lógicamente para ellos va a continuar el proceso y va a haber una sentencia. Ahora, justamente, y de lo que estoy preveyendo, de lo que, bueno, yo no tengo el proceso, no soy abogado de las partes, pero como abogado litigante en el libre ejercicio profesional y dando pues mi concepto jurídico, es que ellos van a ser llamados a juicio. Ahora, doctor Cobo, sumamente prueba. Doctor Cobo, esta fue una buena decisión, hablando de justamente el expresidente Rafael Correa, que además tiene más de 20 procesos adicionales, sí, a como así el líder de esta estructura criminal, por la figura de cohecho, por lo que se lo puede ser juzgado en ausencia. En caso de existir una sentencia en firme, ya se podría entonces proceder con la deportación, es decir, ¿se podría ya finalmente hacer justicia en este caso? Pero no deportación, o sea, ya con la sentencia condenatoria, porque él está ya
tendríamos que pedir, lógicamente, una extradición. Y si el país, él reside en Bélgica, ese tema se ha tratado ya algunas veces, y Bélgica ya lo negó, y si lo vuelve a negar, lo que veo que a Rafael Correa no lo vamos a tener por acá. Pero sin embargo, sí se ha escuchado que él quiere pues postularse para las próximas elecciones. Ya no podría. Quiero meter en el ámbito político, porque soy abogado y solo quiero hablar del ámbito jurídico legal, pero lógicamente que no podría. En una sentencia por cohecho ya no podría, ¿no? No podría, jamás, no. Definitivamente. Y con toda seguridad, 100% él no podría pues regresar al Ecuador. No hay las garantías, nunca dio las garantías. En el proceso del secuestro está suspendido. ¿Y la extradición procedería? ¿Perdón? ¿La extradición procedería? Eso pues ya sería un trámite. Pero lo veo dudando a usted en estos momentos. No, es que Corte Nacional de Justicia tendría que enviar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a Bélgica. Y Bélgica, eso es un proceso. Entonces, ese es un proceso en que pueden negarlo como aceptarlo. Bueno. Pero para mí, si él va a decir que es pide refugio, un perseguido político, que es un asilado, que ese es un pretexto, un subterfugio, entonces acá nosotros en el país estamos viendo de que las cosas y las situaciones se han hecho con un ordenamiento jurídico, en un Estado de Derecho, y que él se lo ha juzgado en una forma imparcial, respetando la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos y intereses. Es decir, que también con esta sentencia, de ser el caso y de ser declarado culpable, él no podría ingresar a nuestro país ni tener estar habilitado, para formar parte de algún grupo político, algún movimiento político, ni participar en ninguna elección. Con esto queda impedido. Queda impedido, inhabilitado. Lógicamente, primero no nos olvidemos, y perdón que mezcle la situación, caso Balda, él no puede ingresar, está suspendido la audiencia de juicio con él. Si él viene, será detenido y lógicamente tendrá que ir a la audiencia de juicio. Y ese juicio está bien avanzado, probablemente o con seguridad le sentencien. Y en el caso ahora de cohecho, va a ocurrir lo mismo. Por lo tanto, está impedido de todas formas de venir al Ecuador. No le veo yo una salida. La situación jurídica de él es grave, se ha agravado y se sigue agravando más. Mientras los otros más de 20 juicios penales que están ahí, pero que no se han estancados, no se han impulsado. Lógicamente que todo eso viene a troncar. Doctor, ayer recién se validó el proceso porque ha habido varias impugnaciones con anterioridad. ¿Se ha tratado de dilaciones del proceso? Sí. Hemos visto. ¿Se lo ha hecho con esa intención? Bueno, yo veo que son artimañas, y tengo que decirlo con letras mayúsculas. Son artimañas de los abogados, ¿sí? No nos olvidemos de que este proceso, la instrucción duró 120 días, porque hubo vinculaciones, hubo reformulación de cargos. ¿Sí? 120 días son 4 meses, y si nos ponemos a pensar desde cuándo se inició la formulación de cargos, que fue el 4 de mayo, o el intercrímenes, cuando se conoció la noticia del delito, fue el 30 de abril. Entonces estamos hablando que 2 meses ha pasado en veremos, y con recusaciones y otra recusación. ¿A efectos de qué? A efectos de que la jueza competente, que es Daniela Camacho, no sea la que conozca, indicando de que ella, el hecho de que conoció el caso Balda, que no es conexo con el tipo penal que estamos hablando, no tiene nada que ver. Para mí son, perdón la expresión, patadas de ahogado. Los abogados así lo han hecho, pero aquí ha brillado la justicia. Aplaudo la gestión de la Fiscal General de la Nación, que está trabajando pues muy arduamente y conforme a la ley y el derecho, conjuntamente con la Corte Nacional de Justicia. Yo le voy a preguntar algo, y voy a hacer referencia a 2 casos también de ese partido político y de lo que sucede ahora con el caso Sobornos. Se le da medidas sustitutivas a la señora Martínez y a la otra persona que está involucrada en esto, así como también al señor Mera. ¿Qué sucede con, por ejemplo, la señora prefecta Pavón y el señor Hernández? ¿Cuál es la diferencia de no otorgarle las medidas sustitutivas también a estas 2 personas que se encuentran privadas de la libertad? Bueno, el delito, el tipo penal.
El tipo penal, porque si el tipo penal supera los 5 años, no es susceptible de presentación periódica, ¿sí? No nos olvidemos que la prisión preventiva también es de última ratio, así dice la Convención Americana también de Derechos Humanos. Una persona habrá que agotar todos los medios y en última instancia, digamos así, se le dictará la prisión preventiva. Pero ¿qué pasó con Pamela Martínez y con Laura Terán? ¿Sí? Primero ellas, bueno, afortunadamente Pamela Martínez, que estaba huyéndose del país, le cogieron infraganti o en delito flagrante y lógicamente se le ordenó su detención. Pero no estaba en riesgo, no se consumó ese hecho y no estaba en riesgo que pueda ella garantizar su presencia en el proceso, ¿sí? Y me hago entender, entonces por eso se le otorgó ese tipo de medida que es la presentación periódica. En situaciones más graves, lógicamente que impera la prisión preventiva, pero siempre tenemos que pensar que la prisión preventiva tiene que ser de última ratio. ¿A qué se ven enfrentados por el delito de cohecho? Me refiero a sanciones, a penas, ¿cuántos años podrían enfrentar? Bueno, el 280 del COIP, yo traje por el delito de cohecho. El 280 de cohecho, que dice claramente que los servidores públicos de las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en unas instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciben, acepten por sí o por interpuesta persona, estoy diciendo lo que es el beneficio económico indebido de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados y ahí hay algunas sanciones. Entonces, la primera habla de una pena privativa de libertad de 1 hasta 3 años. Y en la otra habla de 3 a 5 y el tercer inciso nos está hablando de una privativa de libertad de 5 a 7 años. ¿Sí? Entonces, este es el que reviste mayor gravedad. ¿Cómo? Sí, tomé en cuenta, es ese que reviste mayor gravedad. Yo lo que veo es que la fiscal cuando se lanzó, digamos así, o se proyectó por este tipo penal, que además lo cobija el artículo 603, numeral 4 del Código Integral Penal, porque ella tiene que enumerar el precepto penal, que es el tipo penal por el cual está acusando, y su dictamen acusatorio fue por cohecho. Entonces, bueno, también eso de conformidad, ¿no?, con los elementos de convicción, con todo lo que ella vivió en el proceso. No nos olvidemos que ella es la dueña y la titular de la acción penal pública, y más que ella no conoce nadie lo que está sucediendo en el universo del proceso. Ahora lo que se tendría que determinar entonces es quiénes van a ser llamados a juicio por el delito de cohecho, dependiendo de en quiénes se configura este delito. ¿Y en quienes no se configura entonces? Sí, eso tendrá que revisar la jueza Camacho cuando se termine, no sé en cuántos días, en cuántas semanas se terminará pues esta audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, y de conformidad con las pruebas. Unas serán muy legales y constitucionales, estarán ahí los abogados también pues de las otras partes con todo su derecho para ejercer el principio de contradicción, para objetar esas pruebas. Y bueno, en cualquiera de los casos puede ser que alguna persona resulte que la jueza le pueda sobreseer, es decir, no le llame a juicio, sino más bien le sobresea. Así es. En la misma audiencia preparatoria de juicio. Bueno, vamos a ver. Los que son culpables, pues lógicamente serán llamados a juicio. Tendrán que pagar lo que determine la ley y la justicia. Lo que corresponde. Quedaremos pendientes entonces de ver lo que sucede. Esperemos que la jueza sea fría como el mármol y justa como Dios. Como debe de ser. Así es. Doctor Ricardo Cobo, le queremos agradecer por habernos acompañado en este espacio. A ustedes, mucho gusto, gracias. Con el